Hola amigos de Hogar TV, somos Caro y Jenny y somos de la Suculentería, un proyecto que busca acercar a la gente a las plantas de muchas maneras. Hoy les vamos a enseñar a sembrar un terrario y les vamos a hablar de las suculentas, que seguramente las han visto en varios lugares, en las porterías de la ciudad, y también seguramente se las han regalado en recordatorios. Son plantas muy lindas, son plantas muy diversas y como pueden ver, la diversidad entre cada una es bastante y uno pensaría, no, pues no son de la misma familia, pues resulta que ellas todas digamos como que se acobijan y se unen bajo una sola característica, es la suculencia. ¿Qué es la suculencia? Es la capacidad de las plantas de almacenar agua. ¿En dónde? En sus hojas, en sus tallos. ¿Y esto para qué les sirve? Pues les sirve para pasar de pronto etapas de sequía, ¿cierto? Porque ellas vienen de los desiertos y sobrevivir esas etapas de sequía. Entonces ellas cuando reciben agua la almacenan, ¿cierto? Y lo que hacen es retienen esa agua hasta que vuelven a recibir de nuevo un riego. Entonces, como les decía Caro, las suculentas retienen agua y están un poco de moda precisamente por eso, porque no requieren un riego tan frecuente ni como unos cuidados tan específicos. Hay muchas variedades, se dice que hay aproximadamente 8.000 variedades de suculentas agrupados en diferentes especies y, por ejemplo, una suculenta que seguro no sabían qué es y seguro la consumen es el aloe vera. Es esa sábila que consumimos, esas pencas, esa es una suculenta. ¿Cómo las vamos a cuidar? Entonces, necesitan muy buena luz, eso sí, recuerden que estas plantas vienen adaptándose desde desiertos, entonces resisten muy buena luz. Las podemos tener dentro de nuestras casas, sí, pero muy cerca a una ventana. Ojalá lo más cerca a una ventana posible, porque si están más a la sombra, no es que se vayan a morir, pero no van a estar tan lindas. Entonces de pronto les ha pasado que empiezan a ponerse, el color les empieza a cambiar, empiezan a ponerse un poco más débiles, como más fofas, o empiezan a estirarse buscando la luz solar. Es precisamente por eso. Y el riego, la mayoría, algo que tenemos que tener en cuenta y que nos preguntan mucho es que se les pudrió su suculenta. Eso quiere decir que la están regando muy seguido. La mayoría de las suculentas se mueren por sobreriego. ¿Cuándo las vamos a regar? Porque en un sitio nos dicen cada 8 días, cada 10 días, cada 3 días. Entonces hay un tip básico y es que ustedes se fijen en la tierra. Y solamente deben regar cuando la tierra esté muy clara, esté café clara. Entonces pueden pasar mínimo 8, 10, hasta 15 días, ¿vale? Ellas se mueren mucho más fácil, es por exceso de riego que por falta de agua. Entonces, ¿qué necesitan? Buena luz, muy poca agua. ¿Listo? Y cuando reguemos, que no sean unas goticas, ¿no? A veces de pronto nos dicen como, yo le eché, tranquila que yo le eché poquita agua y le eché una gota o 2 goticas. No, ojalá sea un riego profundo, que digamos que la tierra nos quede húmeda, así color café oscuro, hasta que se seque y quede así otra vez café claro. Con riego profundo nos referimos a que no sea atomizador. Si le echamos agua con atomizador, pues el agua se va a quedar en esta primera capa o en esta primera parte de la tierra y lo que necesitamos es que el agua llegue a la raíz para que la raíz se nutra, ni tampoco hacerlo con gotero, que a veces nos dicen como no, 3 goticas, no. Riego profundo es coger el vasito o el recipiente o la regadera y hacer que salga como un chorro, que salga chorro profundo. Bueno, entonces vamos a sembrar este terrario. Entonces, seguramente ustedes han visto estos terrarios muchas veces, son como estos paisajes miniatura en estas bolas de vidrio que intentan recrear como unos paisajes naturales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el momento de hacer un terrario? Primero, que no todos los tipos de plantas funcionan para este tipo de arreglos. Y segundo, que pues vamos a tener que tener ciertas condiciones al momento de la siembra porque es un recipiente que no tiene desagüe. Entonces, como no tiene desagüe, pues el agua se nos puede acumular y nos puede empezar a favorecer que se empiecen a pudrir las plantitas. Por eso es que tenemos que ponerle ciertas cosas.
Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Lo primero que nosotros recomendamos es colocar una primera capa de piedras. Esta es una piedra de río que nos gusta mucho utilizarla porque es una piedra que tiene muchos nutrientes. Entonces vamos a colocar esta primera capa, pero no tiene que ser piedra de río, ¿cierto? No, puede ser piedras de colores, si de pronto ustedes son bien creativos, pueden poner varias capas de piedras de colores y hacer sus diseños, está bien. Lo importante de esto es que esto va a crear una especie de drenaje, ¿listo? Cuando tú eches el agua va a tener hacia dónde, digamos, ir. Eso es muy importante. Entonces, más allá del diseño, más allá si son piedras de colores, más allá si son piedras de río, es que haya un drenaje y que haya capas, ¿vale? Después de que echamos la piedra, vamos a usar un poco de carbón. Este carbón lo que va a hacer es que nos va a ayudar, digamos, como a filtrar el agua, porque de hecho si ustedes han visto la función del carbón en las peceras, es que ayuda a filtrar y a purificar el agua. Así. Del carbón es solo un poquitico y lo vamos a echar en el centro, es solo como una cucharadita nomás. Echar mucho pues tampoco vamos a desbalancear como toda la parte del sustrato de la suculenta. Este es carbón activado, entonces también lo consiguen en la mayoría de los viveros. Si no tienen carbón, entonces pues la idea entonces es que pongan como unas buenas capas de piedra. Ideal que lo consigan, pero si no, pues no se queden varados y pueden poner como unas buenas capas de piedra. Bueno, entonces ya tenemos nuestra capa de piedras, ya tenemos nuestro carbón vegetal, y lo que vamos a proceder es echar la tierra y el sustrato. La tierra y el sustrato de las suculentas es un poco diferente al resto del sustrato de las otras plantas, porque estas necesitan tener un buen drenaje, como ya hemos estado hablando. Si nosotros pensamos en el ambiente original de las suculentas, un desierto, ¿cierto? La tierra en la que están ellas no es una tierra, digamos, como que retenga agua. Entonces esta tierra de nosotros la vamos a mezclar con un poco de gravilla, con un poco de arena, puede ser de río. La arena de río tiene, digamos, muchos minerales y muchos nutrientes. Entonces si podemos de pronto como mezclarla, sería genial. Entonces recordemos, el sustrato de nuestras suculentas tiene suelo natural, tiene cascarilla de arroz, y si podemos de pronto mezclarlas un poquito con arena. ¿Listo? Entonces aquí Jenny está armando esta capa de tierra. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de tierra? Pues va a depender mucho de qué altura, qué diseño le quiero dar a mi terrario, del tamaño de las suculentas. Entonces acá tenemos suculentas grandecitas, medianitas y un poco más pequeñas. Entonces, pues obviamente las suculentas más grandecitas van a tener una raíz un poco más desarrollada, entonces por eso me estoy asegurando como de colocar una buena capa de tierra. Bueno. Listo, mientras tanto yo voy a ir sacando las suculentas, ¿cierto? Como nos había enseñado Jenny, y es como vamos presionando un poco el plástico, y con mucho cuidado de la base nos vamos a ayudar para sacarlo. Es importante hacer este proceso de sacar la tierra, de pronto como despertar las raíces. Eso le va a permitir a la planta decir: hola, voy a tener nueva tierra. Entonces para eso se dice como despertar las raíces, ¿vale? Y lo que tú decías es muy importante, mirar la salud de las raíces y aprovechar y decir: bueno, listo, esta planta tiene raíces blancas, tiene raíces gordas, está de pronto sana, o por si todo lo contrario, esta planta tiene raíces negras, chiquitas, están podridas. Eso es una buena oportunidad. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras suculentas con la raíz desnuda. Entonces acá nos damos cuenta que esta suculenta pues tiene una raíz bastante gruesa. Que nos gusta hacer a nosotras, de pronto cortarle un poquitico la raíz en ángulos de 45 grados también. Como un poquito de poda de raíz, y ya vamos a proceder a acomodarla en nuestro terrario. Nosotros siempre nos ayudamos con estos palitos chinos. La acomodé y está bastante alta, o sea, el tallo me llega todavía un poco a la base, entonces como quiero que quede un poquitico más baja,
voy a cortarle un poquitico también del tallo, pero asegurándonos que siempre queda parte de raíz. Con las suculentas podemos tomarnos esta libertad de hacer este corte de raíz así, porque ellas tienen un método, digamos, de reproducción obviamente sexual a través de semilla, pero también tienen un método de reproducción asexual, es decir, a través de hoja. Si de pronto se les cae una hojita de una suculenta, no se me vayan a asustar, tranquilas, tranquilos, lo que pasa es que de ahí va a salir otra suculenta, o también a través de esquejes. ¿Qué es esquejes? Es el cortecito. Piecito. Es un piecito, es el cortecito de una parte de la planta. A partir de eso puede salir otra suculenta. Por eso es que podemos hacer este tipo de cortes de raíz. Eso se llama propagación por hoja madre, eso que les acaba de explicar Carolina. Entonces también nos preguntan muchas veces, bueno, se le cayó la hojita a mi suculenta, ¿qué hago? ¿La dejo ahí? ¿La entierro? ¿Cada cuánto le echo agua? Entonces, de verdad que las suculentas son tan guerreras que simplemente es que si se le cae esta hojita, simplemente la dejo como encima de la tierra, ella con los días va a empezar a brotar raíz y empieza a brotar una nueva suculenta. No hay que hacerle nada, simplemente que reciba buena luz, no tiene que ser el sol directo y le echamos un poquitico de agua por ahí una vez a la semana. De hecho, las suculentas, eso que estabas diciendo, me acuerdo, las suculentas son nombradas como las sobrevivientes de todas las plantas, son como las más sobrevivientes de todas las plantas debido a muchas cosas, a la reproducción, también a las condiciones extremas en las que han de pronto como evolucionado, desiertos que otras plantas no hubieran aguantado. También ellas tienen como un polvito, como una cerita encima, yo no sé si cuando ustedes las vean de cerca van a ver que la gran mayoría tiene como una cerita ahí blanquita. Esa cerita blanquita tiene una función y es que cuando llueva o de pronto caiga agua encima de las hojas, el agua pase derecho y la planta no, digamos, no retenga más agua de la que ella de pronto ya retiene dentro de la hoja. Bueno, y vamos sembrando poco a poco nuestro terrario, entonces ahí ustedes se han dado cuenta que he colocado como las suculentas alrededor. La idea es que ustedes leen el diseño como quieran. Lo importante es que sigan las recomendaciones del sustrato, que las acomoden bien, que la raíz quede bien sujeta y listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el riego de este terrario? Es muy importante que este terrario, bueno, primero reciba buena luz. No tiene que ser el sol directo, de hecho es recomendable que no sea el sol directo porque como está en una pecera de vidrio, el vidrio pues actúa como efecto lupa, entonces se nos van posiblemente a quemar nuestras suculentas. Entonces lo puedo poner a una distancia más o menos de 1 metro, 1,5 metros de la ventana, que reciba buena luz, y el riego se va a hacer una vez a la semana. Lo podemos hacer con chorrito, si teniendo cuidado pues que ojalá no reguemos como dentro de las plantas, porque eso se puede crear humedad dentro de la suculenta y nos pueden aparecer hongos. También con las suculentas son de las pocas plantas que podemos hacer este tipo de arreglos, es decir, ponerlas así junticas, ponerlas en un lugar de pronto como cerrado, y es por lo que estamos hablando, son súper guerreras y además son de crecimiento lento. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas para tomar, digamos, el tamaño de una planta normal, tienen que pasar muchísimos años. Para que una suculenta esté del tamaño, digamos, de un helecho, así, tienen que pasar muchísimos años. Por eso es que con ellas podemos hacer este tipo de arreglos, ¿vale? Eso no quiere decir que la suculenta no vaya a crecer dentro del terrario. También nos llevan muchas veces a la escuela terrarios para mantenimiento. Entonces, claro, la suculenta va a crecer lento, pero va a crecer y en algún punto pues se nos va a salir del recipiente. Simplemente la sacamos, la resembramos en otra parte y acá podemos sembrar hijitos o unas suculentas más pequeñas. Entonces, en la parte de arriba a nosotros nos gusta colocar piedritas. Esto tiene doble función. De nuevo, ayuda a filtrar el agua y también se ve bonito. Muchas personas que piensan que las suculentas no crecen, esa es otra concepción común, como, ay, a mí me dijeron que esta mata no crecía y mírela cómo está después de 6 años. O que no necesitaba nada.
la suculenta muerta. Ese es también otro mito, ¿no? Y es importante hablar de eso porque las plantas, pues sí son plantas guerreras, pero no es que no necesiten nada ni que necesiten el más mínimo cuidado, no, sí necesitan agua una vez a la semana, más o menos es lo que estamos hablando. Una vez a la semana, necesitan buena luz y sobre todo necesitan amor. Siempre lo decimos y lo repetimos, las plantas son seres vivos y ellas reaccionan a todas esas vibraciones y a todas esas condiciones en que las tengamos y las estemos cuidando. Entonces es muy importante que cuando las vayamos a regar hagamos un riego consciente, que no sea porque ya tenemos que irnos o porque es cada 8 días, sino que de verdad como que tengamos la presencia de nutrirlas, eso las plantas lo van a agradecer mucho. Además, la energía que nosotros les enviamos es también muy importante. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta estamos diciendo, es que yo tengo una mala mano, yo mato hasta una mata de plásticos. Hemos oído esas afirmaciones. Y estas cosas que nosotros mandamos hacia afuera, las plantas las reciben. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, ¿listo? Y además los beneficios, todos los beneficios que tienen las plantas sobre nuestra vida. Sí, las plantas ya está súper comprobado que tienen muchos beneficios para la salud, no solamente nos purifican el aire, sino que también las plantas dan una sensación como de bienestar, entonces inmediatamente relajan el sistema nervioso y nos sentimos mucho más cómodos, nos sentimos mucho más felices, son de verdad tremenda terapia. Entonces bueno, ya tenemos este terrario, le pusimos unas piedras grandecitas para que se den cuenta que se puede jugar con diferentes como alturas. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan aprendido mucho de las suculentas. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentran como La Suculentería Bogotá. Y bueno, si hacen su terrario, ojalá le tomen una foto y pónganlo en alguna de nuestras redes, que queremos ver cómo les fue con eso. Muchas gracias, amigos de Hogar TV. Síganos y gracias.